Bienvenidos al primer capítulo de nuestra serie Restaurando la identidad o el diseño de la paternidad. A lo largo de este mes vamos a estar revisando esta serie y vamos a entender la importancia de este tema. Muchas veces nosotros vemos que Dios nos da una promesa, pero también nosotros para recibir esa promesa tenemos que estar atentos al consejo de Dios. Y Dios nos ha prometido que este es el año en donde Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, como dice Malaquías 4:6. Porque dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así se cierra el Antiguo Testamento con esta promesa, pero también una advertencia. Y si hay algo que a mí me llama la atención de este versículo, es que él comienza diciendo, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y como efecto o como resultado, el corazón de los hijos se vuelve hacia los padres. Muchas veces nosotros buscamos ayuda, consejo para entender a nuestros hijos sin llegar a comprender que quienes primero debemos aprender, quienes primero debemos cambiar, quienes primero debemos entender, somos nosotros como padres. Porque cuando nosotros aprendemos a ser padres es que vamos a poder tener la facultad de que nuestros hijos se vuelvan hacia nosotros. Y vamos a partir con el título, ¿estás criando un futuro Absalón? Porque el Absalón no se forma de un día para otro. Muchos discipulados hay de Absalón refiriéndose al espíritu de Absalón que ataca a las iglesias, pero nosotros no nos queremos enfocar en ese aspecto, sino que queremos ver qué tipo de hijos estamos criando. Porque para poder avanzar en este año, no se trata solamente de ir rápido o de ir hacia adelante, sino que tiene que ver con alinearnos al diseño de Dios en la paternidad. Y vemos que el Señor nos dice en Hebreos 12:13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si hay áreas de tu vida que tienen que ver con la paternidad, hoy es el tiempo, este es el mes de que lo cojo sea sanado para que no se salga del camino. Dios nos ha dicho que viene un tiempo de expansión, pero el tiempo de expansión también viene a afrontarnos que debemos fortalecer las estacas. Y vamos a ver que hay muchas heridas que vienen de una imagen distorsionada del padre, ya sea por abandono, por rechazo, por falta de una autoridad o una autoridad ausente. Cuando nosotros vemos la vida de las personas, siempre o por lo general hay un conflicto que tiene su raíz en la relación que esta persona ha tenido con sus progenitores, sus padres. Entonces, si estas raíces no se sanan, afectan las generaciones. Y el tema es que los patrones se vuelven a repetir de una generación a otra. Así que por eso es importante. Mira, vamos a ver, yo siempre hablo de David como el dulce cantor de Israel, un hombre que amaba a Dios, que fue conocido como un varón conforme al corazón de Dios, un adorador, un rey en donde el imperio de Israel alcanzó su mayor esplendor. En toda la historia del pueblo de Israel, jamás Israel alcanzó el tamaño, la envergadura que logró bajo el reinado de David. Pero en esta serie vamos a observar el lado débil de David. Cómo es que él, a pesar de ser un gran estratega, un gran rey, un gran adorador, un gran profeta, un hombre que se le conoce hasta el día de hoy, pero no fue así en su paternidad. Y podemos aprender en este tiempo, en esta serie, de los errores de David, para que nosotros podamos recoger toda enseñanza valiosa de los errores de este hombre, porque la Escritura tiene algo bien particular que no esconde las debilidades, que no esconde los pecados, que no esconde los errores,
pero sí a través de ello nos enseña y nos muestra la gracia restauradora de Dios. Mira, vemos que los errores de David como padre se convierten en una escalera descendente. David tuvo hijos de distintas esposas, pero nos vamos a referir particularmente de Amnón y Absalón. El carácter de Absalón y Amnón nos van a revelar falta de corrección paterna, nos van a mostrar por qué es que ellos llegaron a ser un tipo de persona. Por ejemplo, en el caso de Amnón fue un hombre impulsivo, un hombre egoísta, un hombre dominado por sus pasiones, y Absalón, por su parte, un hombre calculador, un hombre carismático, un hombre vengativo, rebelde y desobediente. Entonces vemos que la Biblia nos da algunas características. Tú puedes buscar, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 14, verso 25, dice que no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Aquí el escritor hace mención de lo externo de Absalón. Era muy notorio lo hermoso y carismático que era Absalón. Y de hecho a él se la alababa por su belleza. Y aquí quiero ir a un punto muy importante. Los hijos no deben ser alabados por lo que ellos no han hecho. Por ejemplo, el color de ojos que tienen, lo hermoso que puedan ser. Eso lo que provoca es un hijo vanidoso. Nosotros debemos alabar a nuestros hijos no por cosas que ellos no han hecho nada, sino que los méritos que ellos hacen en su vida, si son buenos amigos, si son colaboradores, si son dadivosos, si son obedientes, esas cosas se deben buscar alabar para no criar un niño o una niña vanidosa. Obviamente que también puedes de repente animarlo, estimularlo, estimular cómo él se ve a sí mismo o cómo ella se ve a sí misma, pero si tú sabes que tu hijo se sabe lindo, esa no es el área que tú tienes que fortalecer. Ese es el primer consejo. Mira, en 2 Samuel capítulo 15, verso 6 dice, de esta manera hacía Absalón con todo Israel, que venía el rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Él tenía una popularidad, él dice que se robaba el corazón del pueblo con discursos, por decirlo de alguna manera, populistas. Él quería usurpar el lugar de su padre. Y vamos a ver más adelante por qué. Ocurre que Amnón era el hijo mayor de David. Después de Amnón venía Absalón y tercero venía Adonías. ¿Cuál fue el problema con Amnón? Mira, este hijo tenía el derecho natural al trono por ser el primogénito, pero fue descalificado por su carácter. Este joven, la Biblia nos relata en 2 de Samuel 13:2 una historia muy tenebrosa de la familia de David. David, como te digo, tuvo hijos de distintas esposas. La mujer Maaca, que fue la segunda, tuvo a Absalón y a una hija que se llamaba Tamar. ¿Qué pasa? Que Amnón era de otra madre. Y Amnón se fijó en Tamar, que era su media hermana. Pero dice que él, en la Biblia se refiere a esto como que, dice así tal cual, estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por su hermana Tamar, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería cosa difícil hacerle algo. Él deseó a su hermana de forma física. Y él planea toda una escena para poder acostarse con ella. Esto en Israel era algo vil, era algo detestable, hasta el tiempo de hoy es algo que no cabe en la cabeza de alguien, no cabe en nuestra cabeza. Pero esto se genera en el corazón de Amnón y él le pide a David, su padre,
que mande a su hermana porque él supuestamente estaba enfermo para que le hiciera hojuelas y para que se las sirviese. Pero cuando una vez que llega la hermana y la hermana inocentemente comienza a hacerle las hojuelas, a preparar todo, él hace salir a todo el mundo y la deja desprotegida y se lanza sobre ella. Ella trata de evitarlo, ella le dice que eso no se debe hacer en Israel, que si él quiere la puede pedir como esposa, pero la verdad es que Amnón no la quería como esposa. Una vez que la viola, dice que tanto como la deseó o tanto como la amó, que le dice aquí la Biblia, su odio contra ella, su rechazo contra ella fue el doble. ¿Qué pasó? Dice que la fuerza y la aborrece y hace que salga del palacio, la echa del palacio. Y esta doncella que andaba vestida con ropa de doncella, se echa ceniza sobre su cabeza y sale espantada gritando. Y le cuenta a su hermano Absalón. Esto es conocido por David. Y David se enojó mucho. Mira, la Biblia literal dice, David se enojó mucho. Entonces quiero volver un poquito que pasado 2 años, que Absalón tenía esquiladores y Absalón había dado orden a sus criados para que matasen a Amnón. Te voy a explicar un poquito. Absalón se vuelve un hombre vengativo y calculador. ¿Por qué? Porque su padre David se enoja enormemente o grandemente, como lo vamos a encontrar aquí en la escritura, vamos a buscar el texto exacto, pero él no hace nada al respecto. Entonces pasaron 2 años y en ese minuto Absalón no hizo nada, no dijo nada, ni bueno ni malo a Amnón. ¿Por qué? Porque él comenzó a planear cómo vengarse de Amnón, su hermano mayor. Vemos que aquí era tan importante lo que había ocurrido, tan grave lo que había ocurrido, pero David decidió guardar silencio. David no hizo nada. Y esto dio espacio a que Absalón comenzara a diseñar un plan, a calcular un plan para vengarse de Absalón. Y esto también generó que Absalón se rebelara contra la autoridad, se levantó contra su propio padre. Después vamos a ver que él procura usurpar el trono de David. Pero vemos que para mí es tan importante lo que ocurre en este momento, que David no haya dicho nada cuando su hija es violada por su propio hermano, que David no haya hecho nada, que esto genera en Absalón un resentimiento y una falta de respeto hacia su padre. Y esto a lo mejor es un caso muy grave, pero nosotros tenemos que aprender a fomentar el respeto de nuestros hijos. El respeto no se gana con temor. El respeto se gana con las actitudes que nosotros tenemos frente a momentos específicos, situaciones específicas. Nosotros no podemos llegar, mira, yo meditaba hace un rato atrás que siempre dicen nadie te enseña a ser padre. Esto yo lo puedo creer por las generaciones anteriores, pero el día de hoy en la escritura hay tanto material para aprender a ser padres conforme al diseño de Dios que no tenemos excusa. Lo que sí es importante que nosotros no nos desliguemos de nuestra responsabilidad, sino que comencemos a través de la escritura a aprender, porque las cosas no ocurren porque sí, todo tiene una causa y un resultado. Mira, Amnón era el primogénito de David, tenía derecho natural al trono, pero su carácter lo descalificó. Fue dominado por la pasión, se obsesionó con Tamar hasta enfermarse. Se volvió violento y egoísta. La violó y luego la despreció. Dice en 2 Samuel 13, 14 y 15, y cuando la hubo forzado, la aborreció Amnón con gran aborrecimiento, y le dijo a Amnón, levántate y vete. Fue un hombre inmaduro y sin dominio propio.
su amor se transformó en odio inmediato, o sea, eso nunca fue amor en realidad, mostrando que no era un afecto verdadero, sino una cosa, un deseo carnal, un deseo animal. Su carácter refleja impulsividad, egoísmo y falta de responsabilidad, lo que lo llevó a la ruina, porque después, pasados 2 años, Absalón planea el vengarse de él. Él convoca a todos sus hermanos. Primero convocó a su padre y su padre le dijo: no quiero hacerte carga, porque los banquetes que se armaban cuando era el tiempo de la esquila eran unos banquetes tremendos, y David, preocupado de que no se viese afectado Absalón, él decidió que no iba a ir a esa fiesta, pero él le dijo: autoriza a Amnón que vaya. Y David lo autorizó de forma ingenua. Nosotros como padres no nos podemos permitir ser ingenuos. No podemos dar permiso a todas las cosas, a todo lo que nos piden nuestros hijos. Tal vez en tu hijo o en tu hija no hay una mala motivación a pedirte el permiso que te va a pedir. Pero tú como padre, tú tienes la capacidad de ver mucho más allá y tomar los resguardos. Dice que David le dijo: yo no iré, pero lo bendijo. Bendijo una instancia en donde Absalón estaba planeando algo tan terrible como era el matar a su hermano para vengar la violación de su hermana Tamar. Mira, para resumir un poquito, Amnón muestra lo que ocurre cuando un hijo no recibe corrección en sus pasiones. Se convierte en un esclavo de ellas. Nosotros como padres debemos conocer con qué pasiones batallan nuestros hijos, para que no se le escape de sus manos. Yo sé que Dios siempre nos va a dar indicios, nos va a dar señales, pero nosotros no debemos desconocer esas señales o omitirlas. Nosotros debemos estar atentos y cuidar a nuestros hijos, cuidarlos de sí mismos. En la psicología nos muestran que, o en la ciencia más bien dicho, que hay una parte del cerebro que es la parte prefrontal, que es la que te ayuda a tomar decisiones con criterio, a escoger lo bueno y lo malo. Y eso no está maduro en los jóvenes, no está maduro en los niños. Entonces nosotros como padres somos ese lóbulo prefrontal postizo que ellos necesitan en el tiempo antes de que eso madure. Entonces no debemos dejar a nuestros hijos en descuido. Nosotros debemos ser padres presentes. Muchas veces el trabajo, muchas veces las actividades, incluso lo eclesiástico te quita el tiempo que tú le debes a tus hijos. Yo creo que es importante que nosotros le demos el lugar a nuestros hijos. Los hijos tienen tanta importancia como todo lo que tú haces todos los días y que consideras que es importante para tu vida. Los hijos no es que estén ahí al lado tuyo, sino que tú tienes que verlos, considerarlos, preocuparte de sus asuntos. Mira, dice, aquí lo encontré, 2 Samuel 13, 21, 22. Y luego que el rey oyó todo esto, refiriéndose a la violación de Tamar, se enojó mucho. Eso es todo lo que nos dice la Biblia. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Antes de esto, Absalón no aborrecía a Amnón. Fue este evento el que provocó este odio, este aborrecimiento hacia su hermano. David se enojó pero no actuó, y ese fue el primer error, enojarse sin actuar. Yo me he dado cuenta que hay padres que le tienen temor a sus hijos, y es importante que tú medites en tu corazón por qué tienes temor de tus hijos. Porque Dios te ha dado, mira, cuando Dios creó a Adán, le dio autoridad sobre todos los animales. Luego que Dios permite que sean padres, Dios les da autoridad sobre sus hijos. Entonces es importante que nosotros podamos meditar en esto. Si tú le tienes temor a tu hija, si tú le tienes temor a tu hijo, es importante que tú medites en esto, que reflexiones en esto. ¿Por qué tú le tienes temor a tu hijo? ¿Y cómo lo debes superar? Porque esto no es solamente que primero es que tú lo puedas reconocer, que yo lo pueda reconocer, pero también el segundo paso es ¿qué voy a hacer al respecto? Porque un padre que le teme a su hijo
no va a ser funcional, no va a ser un padre apto para ese hijo o para esa hija, porque no lo va a poder corregir, no lo va a poder instruir. Y en los próximos capítulos vamos a ver, yo sé por qué David no era capaz de corregir a sus hijos, pero no me quiero adelantar en el tema. También ese es un tema que vamos a tratar en esta serie, así que yo te animo a seguir esta serie, que no te pierdas ningún capítulo de esta serie porque va a estar bastante completa. Hay mucha profundidad en estos textos, pero es importante que los podamos ir descubrir en conjunto. Mira, en cuanto a Adonías, y aquí nos habla, en 1 Reyes capítulo 1 verso 6 nos muestra el carácter permisivo de David como padre. Dice: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Este es el tercer hijo, Adonías. O sea, si él fue permisivo o de esta forma con Adonías, quiere decir que el mismo patrón se repitió con Amnón y con Absalón. Aquí se resalta mucho de que son hijos hermosos. Entonces es importante, si tú tienes un hijo hermoso, una hija hermosa, que también cuides, que no se centre solo en su apariencia física, sino que se centre en formar su carácter, porque el carácter es lo que va a permanecer. Mira, pensando en que David no hizo nada, ¿cuáles eran los castigos aceptables en la época de David? Estamos pensando que ellos estaban bajo la ley mosaica. La ley mosaica daba instrucciones en ciertos casos. Dice, la ley de Moisés establecía las consecuencias claras por delitos o para los delitos sexuales como el de Amnón. En Deuteronomio 22, del verso 25 al 27 dice: mas si un hombre hallare en el campo a una joven desposada, o sea, comprometida, y la forzare aquel hombre acostándose con ella, o sea, violentándola, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le haréis nada. No hay en la joven pecado digno de muerte, porque así como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso. O sea, la ley de Moisés ponía en el mismo nivel una violación a matar a una persona, y el castigo según la ley era la muerte. Pero vemos que aquí no se aplicó la ley a Amnón. ¿Será porque era el hijo del rey? También podría haber hecho un juicio público. Como rey David podría haber llamado convocar a los ancianos, a los jueces, para tratar el caso públicamente. De esta manera se hubiese reparado la reputación de Tamar, la dignidad de Tamar, y se le hubiese mostrado la justicia que ella se merecía. Ella era una niña temerosa de Dios. Ella hasta último momento intentó convencer a Amnón, pero Amnón actuó con violencia contra ella. Mira, la disciplina en este tiempo no era solo privada, sino que también podía entrar esta convocatoria de ancianos para restaurar el orden y la confianza. Otra forma en que lo hubiese podido corregir David a Amnón era con separación y exclusión. Esta era otra forma de disciplina: se excluía a la persona de la comunidad o de la familia por un tiempo. Y en este tiempo la persona tenía que darse cuenta y arrepentirse. Era un tiempo en que esta persona tenía que arrepentirse de lo que había hecho. Pero tampoco se hizo. O sea, esto era lo mínimo que podría haber ocurrido y nada se hizo. También podría haber restitución. Dice, en caso de daño, la ley también contemplaba la restitución. En Éxodo 22, 16 al 17 dice: si alguno engañara a una doncella que no fuese desposada, o sea, que no estuviese comprometida, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer, o sea, pagarle una dote y tomarla como esposa. ¿Qué era lo que le estaba diciendo a Tamar a su hermano?
ellos estaban autorizados en ese tiempo para ser así, con su medio hermano. Si su padre no quisiera dársela, porque a lo mejor era medio hermano, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Tampoco hubo una restitución financiera, no hubo nada. Tamar quedó indefensa, teniendo un padre rey que la defendiera. No la defendió. Aunque el caso de Tamar fue muy grave, la idea de restitución muestra que la disciplina incluía reparar el daño y no solo castigar. No solo que yo diga, ay, me arrepiento de lo que hice, sino que también tenía que haber una restitución. Corrección paterna directa, o sea, si no aplicamos la ley, si no aplicamos la restitución, mínimo, que en la cultura hebrea hablaba de que la corrección paterna era vista como una parte esencial en la formación del hijo. Eso lo podemos ver en Proverbios 13:24, pero David simplemente se enojó mucho. No aplicó ninguna de estas medidas. Y esta omisión abrió la puerta para el resentimiento de Absalón y la cadena de violencia que vino posterior a eso. Mira, hay otro punto que vemos cuando Absalón planifica la venganza en contra de su hermano Amnón. En el verso 27 dice, pero como Absalón le importunaba, porque cuando le pide permiso primero lo invita a él a la fiesta de la esquila, donde esquilaban las ovejas, era todo un banquete, una cosa porque a eso le gustaba a Absalón, toda la pompa del palacio, todas esas cosas. Entonces también él dice pero como Absalón le importunaba, pidiéndole permiso para que fueran sus hermanos, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. O sea, Absalón era un hijo insistente, no recibía un no por respuesta. David debió haber sido firme, haber dicho esto tiene mal olor, no te autorizo para que te juntes con todos tus hermanos, y mantenerse firme, pero era de estos tipos de padre que un poquito de insistencia de tu hijo te hace ceder tus límites. Si tú determinas que la situación amerita un no, es un no. No es un no, pero bueno, no, pero después. Si tú realmente determinas que es un no y tú tienes tus razones para decir que no, simplemente tienes que mantenerlo. Y así seguimos. Favoritismo, ausencia en momentos críticos. Mira, David debiese haber estado ahí. Si David hubiese estado ahí en ese banquete, probablemente Absalón no hubiese llegado a matar a su hermano, al menos en esa instancia, porque hubiese habido más resguardo, más protección. Confundir amor con permisividad y no establecer justicia en casa, eso hace que se vaya generando una espiral de consecuencias. Mira, vamos a referir un poquito a la formación y el carácter de Absalón. Absalón era el hijo de David y Maaca, fruto de una alianza política. Este es otro punto bien importante. Tenía belleza, carisma, pero carecía de corrección, dice en 2 Samuel capítulo 13, verso 28-29. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo herí a Amnón, entonces matarle. Y los criados de Absalón hicieron como Amnón, como Absalón les había mandado. Absalón aprendió a gobernar porque le hicieron caso, pero nunca aprendió a obedecer. Entonces, gobierno sin obediencia es rebeldía. Él estaba entrenado para el poder, pero no para el pacto. Mira, hay una cosa bien importante aquí, que una vez que Absalón mata a su hermano, él, para librarse de que lo mataran a él, se fue a meter a la casa de sus abuelos. Su madre Maaca era una princesa, era hija del rey de Gesur. Y entonces él huye a Gesur. Él huye y esta esposa de David es la única que no era hebrea, no era de Israel.
Este matrimonio fue solamente una alianza política con un país pequeño que estaba junto a Israel. Y vemos que ellos tenían otras costumbres. Ellos no tenían el pacto con Dios, ellos adoraban a otros dioses. Entonces cuando Absalón se va para allá, huye hacia allá, él no es que esa era la única alternativa que tenía. Él podría haber buscado, si hubiese sido un hijo bien fundamentado, pudiese haber buscado refugio en medio de los sacerdotes, en el templo. Pero no, ni siquiera se le vino a la cabeza esto a Absalón, sino que se fue a la casa de su abuelo, al palacio de su abuelo. Dice: mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. O sea, David se enoja, David llora, pero David no hace nada. David no mueve un dedo por sus hijos. Esto indica que había un vínculo muy fuerte con la línea materna, porque por el lado del papá probablemente Absalón no tenía mucho de qué tomarse. Y aquí había una posible identidad dividida, o sea, por un lado estaba Israel, la identidad de Israel, y la identidad de Jesús. Entonces, cuando la casa paterna no ofrece contención, el hijo la va a buscar refugio en otra identidad. Es importante que nosotros, yo no sé si te estoy llevando a entender lo importante de tu presencia como padre, con tus hijos. Que no seas un padre ausente, que no seas simplemente un padre proveedor o que se preocupa solamente de trabajar, sino que también puedas ser un padre presente para tus hijos. Y vemos que aquí siempre se va subrayando la imagen de Absalón más que su carácter. Carecía totalmente de carácter este hijo. Dice: más Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo, eso ya te lo leí, perdón, y estuvo allá 3 años. Talmai era el abuelo materno de Absalón, padre de Maca, esposa de David. Por eso dice que Absalón buscó refugio en la casa de su abuelo. Eso también lo encontramos en la escritura. En conclusión, podemos decir que David era un buen rey, un muy gran rey, pero un padre permisivo, y eso trajo consecuencias generacionales. ¿Qué pasa? Que en un momento Absalón, después de esto, vuelve, y cuando regresa de ese exilio, David se contentó, pero no hizo nada. De nuevo David no hace nada. En un momento solamente lo besa, es solo lo que nos dice la escritura, y fue ahí que empieza a cranear a Absalón. Porque su papá nunca le dijo nada, o sea, no le dijo primero nada a Amnón, no le dijo nada a él por haber matado a su hermano, no corrigió, no buscó ninguna medida, y llega a este punto en que Absalón comienza a ver el reinado de su papá, porque ya yo creo que ni siquiera lo veía como padre, sino como un rey, y lo miró de tú a tú, por decirlo de alguna forma, y planea usurpar el trono. Llega tanto a ser su traición que tienen que salir detrás de Absalón, y David lo único que pide es que no le hagan nada a Absalón. Absalón se rebeló abiertamente contra David, y David lo único que lloraba y que pedía que nadie le hiciera nada a Absalón. Y dice: y se encontró Absalón con los siervos de David, iba Absalón montado en un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina y quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en el que iba pasó delante. Vemos que la vida de Absalón ahí termina. Luego lo ven que está enredado y lo terminan de matar, a pesar de que el rey había pedido que no lo mataran. Pero probablemente los siervos de David consideraron que estaban en todo el derecho de que él muriese. Primero porque él había asesinado a alguien, y según la ley de Moisés, él era digno de muerte. Y segundo porque
había conspirado contra el reinado de su padre. Entonces, ¿con qué quiero terminar? Es que podamos comprender lo importante que es cómo estamos criando a nuestros hijos. Absalón no nace de la nada. Absalón nace de la permisividad, de la falta de afirmar el carácter, de la indulgencia, de la ausencia. Absalón no nace solo. Esa es la enseñanza principal de este mensaje. Y como padres, queremos animarte a que tú reflexiones también qué parte te corresponde a ti hacer para que se cumpla la promesa de Malaquías 4:6, que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Muchas veces nos enfocamos en el resultado, en lo que vemos, en la rebeldía, pero no vemos lo que nosotros hemos hecho como padres. ¿Qué parte, qué papel jugamos nosotros como padres para tener el resultado que hoy día estamos viviendo? Así que te animo, este mensaje no es para condenarte, sí para convencerte de que tenemos que comenzar a trabajar en muchas áreas, que nosotros primeramente tenemos que hacernos responsables y dejar a Dios para que Él cumpla la promesa luego que nosotros hayamos hecho nuestra parte. Así que te animo a estudiar estos textos, a sumergirte en la palabra del Señor, en el sabio consejo de la palabra y recibir la sabiduría que necesitamos. Y animarte a conectarte también el próximo viernes al próximo capítulo, en donde vamos a estar hablando un tema muy importante como es el favoritismo y cómo esto afecta también a los hijos. Que Dios te bendiga.